iglesia vamos a dar a conocer esa sabiduría. ¿A quiénes? A los principados, a las autoridades, pero no terrenales, a los principados, a las potestades, que habla Efesios 6:10 también acerca de eso, hermano. Entonces, a la iglesia dice que se nos ha concedido ese privilegio, hermano, de dar a conocer la multiforme sabiduría. Vamos a orar por estas peticiones, siempre confiando de que el Señor tiene una respuesta para cada una de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, creemos con todo nuestro corazón que tú tienes una respuesta para cada una de estas peticiones. En el nombre de Jesús nos acercamos confiados, nos acercamos con fe, nos acercamos, Señor, ahí al trono de la gracia y misericordia, ahí donde encontramos el oportuno socorro, como dice tu palabra, y te presentamos a ti estas peticiones, creyendo que tú tienes la respuesta, Señor, para cada una de ellas. En el nombre de Jesús, dentro de las llenuras que vimos, Señor, es que nosotros íbamos a orar por los enfermos y ellos iban a sanar. En el nombre de Jesús, confiado en esas palabras, nosotros creemos, Señor, que lo que pidamos en tu nombre será hecho. En el nombre de Jesús, Padre, asimismo oramos por la palabra, para que sea una palabra de edificación para tu iglesia, que podamos salir bendecidos de este lugar, Señor, con este exquisito platillo que tú nos tienes preparado esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Mire, así, hermano, viéndolo rapidito, Josué, ayúdame a acercar esto allá para no estarme moviendo mucho, poder aprovechar un poco más el tiempo. Fíjese, hermano, que dentro de las cosas, aquí, ayúdeme aquí, hermano Antonio, por favor. Dentro de las cosas que podemos ver allí, hermano, ahí estamos bien. Mire, gracias, hermano. Dentro de las cosas que podemos ver en ese versículo, es que la sabiduría es multiforme. Mire esto es importante. Quisiera iniciar con eso. Hermano, la sabiduría es multiforme. Otras versiones dicen multicolor. Quiere decir, hermano, que la sabiduría tiene muchas formas de manifestarse. Tiene muchas formas, y ya lo vamos a ver ahorita. Tiene muchas formas de evidenciarse en nosotros, la sabiduría del Señor. Entonces, cuando la Biblia me habla que es multiforme, eso es, hermano, multi es de mucho, y forme es de formas. O sea, tiene muchas formas de manifestarse la sabiduría del Señor. Yo quisiera, hermano, seguramente, no sé, Señor, ahí que me habilite para hablar más despacito de esto, pero por el tiempo no puedo extenderme mucho. Solo que cuando vemos el libro de Santiago, capítulo 3, verso 15, hermano, mire, esa multiforme sabiduría. Santiago, en ese capítulo, ahí vamos a trabajar un poquito en Santiago 3, fíjese que él explica, hermano, que esta sabiduría, está hablando de otra sabiduría, pero dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, mire esta sabiduría que describe Santiago, es terrenal, natural y diabólica. Hermano, hay sabiduría diabólica. Entonces, yo quiero iniciar esta noche diciéndole, hermano, que no toda la sabiduría en general es de Dios. No toda la sabiduría viene de lo alto. Hay una sabiduría, hermano, que viene de la creación caída. Yo creo que Proverbios 9 habla de esa entidad, hermano, que tuvieron que echarla de ahí arriba, y esa es una inteligencia. Pero esa es una inteligencia, hermano, que de repente opera en unos, pero que solo para hacer el mal, hermano, tienen un arte de hacer el mal que Dios santo, hermano. Mire, tienen unas ideas para hacer el mal que son realmente admirables, pero es una sabiduría terrenal.
es una sabiduría, dice aquí, animal, dicen otras versiones, hermano, es una sabiduría diabólica. Entonces, déjeme hacer una separación. La sabiduría de lo alto es una, y esta sabiduría que me habla Santiago, capítulo 3, verso 15, le dije, hermano. Sí, verso 15 es otra sabiduría. Esa es una sabiduría, hermano, que va en contra de la sabiduría de lo alto. Entonces, por eso el mundo espiritual es tan tremendo, hermano, que hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero las tinieblas tienen su sabiduría, tienen su manera de operar. Pero la sabiduría que viene de lo alto es multiforme. Es una sabiduría, hermano, que nos habilita a nosotros para ser cada día mejores. Mire, bajemos ahí un poquito más abajo, el verso 17. Y es ahí donde yo me voy a centrar para darle lo que el Señor ponía en mi corazón con esta enseñanza. Vamos a hablar, hermano, de llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. Mire lo que dice ese versículo. En cambio, ahí está, hermano, aquella sabiduría es terrenal, es natural y hasta diabólica. Pero en cambio, dice ahí, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, luego es tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Mire la sabiduría que viene de lo alto. Mire, hermano, mire las cualidades de la sabiduría que viene de lo alto. Es primeramente pura. Y ahí yo quiero, hermano, establecer el primer punto, hermano. Primeramente, y quiero ponerlo así porque ese primeramente me da, hermano, mire, ese primeramente quiere decir que sobre todo esta sabiduría es pura, hermano. Y mire, hermano, yo leí varias versiones y lo que me da a entender con este primer punto que vamos a ver es que sobre todas las otras cualidades que tiene la sabiduría, sobre todas, es pura. Y de ahí parten las demás. Pero la primera que especifica ahí, hermano, es que esa sabiduría es pura. Hermano, yo creo que no necesitamos mucho para poder explicarnos a qué se refiere que la sabiduría es pura. Esa sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría pura. Mire, eso quiere decir, hermano, que esa sabiduría no ha sido trastocada. Y es que, mire, de la sabiduría que le hablaba anteriormente, de la terrenal, de la natural, de la diabólica, esa sabiduría ya fue trastocada. Esa sabiduría ya Satanás metió su mano, hermano, y la pervertió. Recuerde que cuando el Señor, cuando Dios creó a Luzbel, no era un ser malo, que después él, hermano, se desvió, que después él se corrompió, eso es otra historia. Pero ese ser traía una sabiduría pura, pero la corrompió. Entonces es ahí donde sale esa sabiduría, hermano, que es terrenal, que es natural y que es diabólica. Pero esta sabiduría, la que le estoy hablando ahorita, la que es pura, esa sabiduría no ha sido trastocada. Entonces, mire, esa sabiduría es para la iglesia. Esta sabiduría, hermano, es la que no tiene ningún trastoque, sino que está pura. Fíjese que esa palabra, cuando la busco en el diccionario, quiere decir libre de contaminación. La sabiduría pura es libre de contaminación, es algo incontaminado. Mire esto, como libre de toda mezcla con el mal. Ay, hermano, mire esa sabiduría. Sí, hermano, por donde veamos, al Señor no le gustan las mezclas, hermano.
Al Señor no le gustan las mezclas, hermano. Allá en el Antiguo Testamento decía el Señor, ¿sabes qué? Cuando siembres tu tierra, no ponga dos clases de semilla. Dice, cuando te vayas a poner un vestido, dice, que ese vestido no vaya tejido con dos hilos, que sea de uno. Cuando vayas a sembrar tu campo, siembra una clase de semilla. Hermano, no nos unáis con yugo desigual, mezcla, hermano, el Señor detesta las mezclas. Entonces, esta sabiduría es pura. Esta sabiduría, hermano, no tiene mezcla, no tiene contacto con el mal, no tiene ninguna asociación con el mal. En uno de los puntos de la semana anterior, yo le enseñaba, hermano, que, mire, todas estas llenuras es para que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Dice que el Señor estaba ahí lleno de poder. Eso fue lo que vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Lleno de poder, si no estoy mal. Dice que el Señor estaba lleno de poder para hacer el bien. Y yo le decía, si el Señor nos diera poder de que nosotros habláramos, así como Elías, y que descendiera fuego del cielo, hermano, y con aquellos que nos caen mal, ¿qué haríamos? Pero el Señor no nos va a dar poder para hacer el mal, hermano. Señor, es que se me cae mal, abre los cielos y consúmelo con el fuego de Dios. ¿Y quién dice que el Señor nos va a dar poder para hacer el mal? De ninguna manera, hermano. Yo creo que por eso el Señor no nos habilita de esa forma, porque a saber qué desastres haríamos nosotros, hermano. El primero que nos da una ofensa y el nombre de Jesús que se destruya. Y como hay poder, eso va a pasar. Pero en ningún momento el Señor nos va a dar poder para hacer el mal, hermano. Entonces, aquí viendo esto, el Señor, mire, no nos va a dar sabiduría para hacer malas planificaciones. Si la sabiduría que recibimos, alguien puede decir, yo estoy lleno de sabiduría, pero empezamos, hermano, a utilizar esa sabiduría para hacer planes malvados, esa sabiduría no es de Dios. Esa sabiduría no es de Dios, hermano. Puede ser un plan bien montado, puede ser un plan bien, pero bien diseñado, pero si el fin de ese plan es hacer lo malo, esa sabiduría no viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios es pura y siempre te va a llevar a hacer el bien, siempre te va a llevar a que esté alineada a los planes de Dios, hermano. Pero si ya nuestra mente se desvía para otra cosa, ya fuiste contaminado con la sabiduría terrenal, natural y diabólica. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, mire, es pura. Y yo encuentro un ejemplo bíblico, hermano. En Génesis 41:39 dice que el faraón dijo a José: puesto que Dios te ha dado, o puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido, eso es tan sabio, tan lleno de sabiduría. No hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Hermano, usted estudia la vida de José. Usted estudia la vida de José. Y ese hombre, hermano, fue un hombre íntegro delante del Señor. Su sabiduría la utilizó siempre para hacer lo recto delante del Señor. Hermano, usted estudia desde el Génesis 37, 38, yo creo que habla un poquito de Judá, pero el 39 retoma la historia de José, 40, 41, hermano, todos esos capítulos, ahí mire la vida de José, un hombre íntegro delante del Señor. ¿Pero por qué? Porque él estaba lleno de sabiduría. ¿Dónde dice eso que estaba lleno de sabiduría? En Hechos capítulo 7, verso 10 dice que José estaba lleno de sabiduría, Jehová le había dado sabiduría, hermano. Pero ese hombre, ahora entiendo por qué ese hombre siempre actuó con rectitud. Es porque tenía una sabiduría pura. Es porque tenía la sabiduría que viene de lo alto. Nosotros como iglesia tenemos que, hermano, anhelar ser llenos de toda cosa buena. Y dentro de esas cosas buenas está la sabiduría. Entonces, lo que yo puedo ver cuando nosotros estamos llenos de sabiduría, pero de esa sabiduría pura, hermano, mire, lo que nos ayuda, a donde nos guía, a donde nos lleva esa sabiduría, aquí le puse, es a escalar posiciones. Hermano, ¿a dónde comenzó? ¿A dónde comenzó José, hermano? En la casa de Potifar,
siendo esclavo. ¿Y a dónde terminó José? Terminó, hermano, siendo el segundo al mando de aquella nación. ¿Pero por qué? Porque en él habitó la sabiduría divina, la sabiduría pura, la sabiduría que viene de lo alto. Entonces él desde muy jovencito recibió esa habilitación y empezó a desarrollarse, hermano. Y aunque estuvo en el pozo, y aunque fue maltratado por sus hermanos, y aunque sus hermanos lo quisieron matar, y aunque por la fidelidad de él lo metieron a la cárcel, hermano, pero mire, esa sabiduría iba actuando en él hasta que llegó a ser un hombre de renombre. La sabiduría que viene de Dios, mire, nos va a llevar a actuar de manera íntegra, aún en aquellos momentos donde nos juegan mal a nosotros. Aún en aquellos momentos que nosotros actuamos con justicia y nos devuelven, hermano, una injusticia. Aquellos momentos donde uno por mantenerse fiel delante de Dios te despiden de un trabajo. Pero no importa. Si te despiden de un trabajo por mantener tu integridad delante de Dios, Dios va a honrar esa integridad. Porque estás actuando, hermano, con sabiduría que viene de lo alto. Mire qué tremendo. Sigamos. Yo no sé si voy a poder terminar, pero a donde nos ajuste el tiempo, hermano. Mire, después de que dice que primeramente pura, dice, hermano, que luego es una sabiduría pacífica. Entonces, aparte de que es pura, mire, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir saludable, es apacible. Entonces, fíjese, hermano, que esta palabra nos habla como de paz. La sabiduría del que viene de lo alto, hermano amado, ahí vaya identificándose usted con el mensaje. A mí ya me pasaron el escáner, hermano. Pero si nosotros tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, ¿sabe qué tendría que haber en nosotros? Paz, hermano. Paz. Esa sabiduría nos llena de paz. Hermano, mire, todos quieren buscar. Hoy en día, hermano, hoy en día es tremendo. Usted sale a la calle y todo el mundo anda como que queriendo buscar problemas, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero todo el mundo anda que le dice una cosita y ¿qué quieres? Hermano, le responden así como queriendo buscar problemas. Como que, hermano, sale la gente hoy, las personas, tal vez aquí no haya ninguno en el nombre del Señor, pero salimos de nuestras casas como cargados, hermano, llenos de problemas, y con el primero que nos encontramos la queremos desquitar. Entonces, pidamos al Señor que nos llene de esta sabiduría para que nosotros seamos gente de paz, hermano. Gente de paz. Mire, esta sabiduría que viene de Dios es pacífica. Y, hermano, no sé si usted lo ha escuchado, pero después de Jesús, ¿cuál fue el hombre más lleno de sabiduría? ¿Recuerda? Salomón. Salomón fue un hombre lleno de sabiduría. Y fíjese que dentro de las cosas que tiene Salomón ahí, en Primera de Reyes capítulo 5 verso 12, dice que el Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido. Y mire, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y los dos hicieron un pacto. Entonces, el fruto de esta sabiduría es que nosotros vamos a ser gente pacífica, hermano. Qué bonito es, hermano. Mire, es tratar de llevar las cosas en paz, hombre. Dice la Biblia que entre tanto dependa de nosotros. Mire, hasta eso nos especifica la Biblia. Entre tanto dependa de nosotros, tengamos paz con todos. Porque hay veces, hermano, que no depende de nosotros. Hay veces que usted
le tolera algunas cosas a sus vecinos. ¿Para qué? No quiero pelear, hombre. Mira que toda la basura de que recoge a mi vecina se me viene al patio a mí. Pero ¿sabes qué? Mejor barro porque no quiero problemas. Entonces, cuando depende de nosotros, hay que estar en paz con todos. Pero hay veces, hermano, que no se puede. Hay veces que, como le digo, la gente tiene tantas ganas de pelear que a la casa lo llegan a buscar a uno, a insultarlo, hermano. ¿Y qué hice? No, es que esto. No. Entonces, ahí ya no podemos hacer nada. Pero entre tanto que dependa de nosotros, dice, estemos en paz con todos. Entonces, este hombre, hermano, dice que como Dios le concedió ahí sabiduría, entonces él fue a buscar paz ahí con ese rey, hermano. Y miren, esto es tremendo, porque si yo leo ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 7, este hombre hizo una alianza con Irán. Así se llamaba ese rey. Dice, hubo paz entre ellos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría. Y eso le permitió que este hombre le proveyera madera para construir. Entonces, hermano, ahí en Primera de Crónicas, si usted lo busca, ahí aquí solo lo anoté por cuestiones de tiempo. El capítulo 22 del primer libro de Crónicas, desde el versículo 7 al 10, David está hablando acerca de Salomón. Y hermano, lo que está dentro de las cosas que dice ahí David es que, mira, el Señor me permitió tener un hijo. Dice ahí, hermano, dentro de las cosas que dice David, que ese hijo va a ser lleno de sabiduría. Y dice ahí, hermano, dentro de las cosas que menciona ese versículo, es que él va a construir una casa a Jehová. Mire, dice, David no pudo construir porque en sus días hubo mucho derramamiento de sangre. Ese David fue un hombre que solo en pelea, solo en batalla, solo en guerra, hermano. Ese sí que mató gente a discreción. Entonces dice el Señor, no voy a permitir que construyas mi casa porque tú derramaste mucha sangre. Ese privilegio se lo voy a dar a Salomón porque él es un hombre pacífico. Entonces, dentro de las cosas que nos permite la sabiduría, hermano, es edificar. Mire, y qué extensa es esa palabra, hermano. Yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, pero qué extensa es esa palabra. Hermano, ¿qué podemos edificar? ¿Solo casas podemos edificar? No. Podemos edificar una familia, podemos edificar, hermano, un patrimonio, podemos edificar una amistad. Hermano, ¿cuántas cosas podemos edificar? Pero para hacer una buena edificación tenemos que ser llenos de esa sabiduría que viene de lo alto. Porque esa sabiduría que viene de lo alto, hermano, nos va a nosotros a llenar de paz. Y cuando ya estemos llenos de paz, entonces nos van a abrir las puertas para que nosotros empecemos a edificar. Hay que preguntarnos por qué hasta la edad que llevamos no hemos edificado nada. ¿Será que nos falta estar en paz con alguien, hermano? ¿Será que nos falta pedir perdón a alguien que le hemos ofendido? Hermano, estando en problemas, mire, esto se lo escuché a mi pastor. Dice que cuando él iba a empezar ahí a edificar el templo, hermano, lo primero que hizo fue llamar a unos que tenían ahí algo en contra de él. A unos hasta los fue a buscar personalmente, dice, hermano, ¿a qué? A ponerse en paz. Porque él recibió este rema. Hermano, Salomón edificó porque era un hombre pacífico. Dice que hubo paz en sus días. Entonces la paz nos permite edificar. La paz nos permite, hermano, yo aquí le puse, nos habilita para edificar. Y parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Y construir. Por eso Salmo 27 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es, si el Señor no edifica la casa, en vano están trabajando los que lo están construyendo. Entonces necesitamos llenarnos de esa sabiduría que es pacífica para que nosotros podamos edificar así como Salomón. Nos habilita para edificar. Después de edificar o después de pacífica, dice, hermano, que es tolerante.
es tolerante. Cuando yo busco esa palabra en el diccionario, déjeme anotarla aquí, este tercer punto, hermano, estar lleno de fe, llenos de sabiduría. Mire, también esa sabiduría trae tolerancia. Y es que cuando vemos esas palabras, hermano, en nuestro idioma, en nuestro común hablar, alguien tolerante es alguien que tolera todo, alguien que aguanta, pero cuando las vamos a buscar al diccionario, mire lo que dice este diccionario. Dice que es alguien equitativo. Mire, hermano, es alguien equitativo, alguien justo, alguien moderado. Dice que expresa aquella consideración que examina humanamente y razonablemente los hechos de un asunto. Entonces, cuando me habla de tolerante, hermano, esa sabiduría produce en nosotros, mire esto, que nosotros seamos justos, hermano, que nosotros seamos justos. A Pedro lo que es de Pedro y a Juan lo que es de Juan. Pero como este es primo mío, entonces le voy a dar un trato a este diferente. Aquel como no, entonces aquel que se lo lleve el río. Hermano, eso es actuar intolerantemente, imparcialmente, injustamente. Fíjese que yo veía esto, hermano, esto de tolerante, y es que el Señor nos quiere llenar de sabiduría para que nosotros demos un justo juicio. Si alguien se equivocó, pues hermano, penalizarlo como se equivocó. O sea, un justo juicio. Que nosotros tengamos, hermano, realmente que las cosas son así, hermano, porque ya nosotros ya evaluamos el caso. Mire, hablándole un poquitito de aquí del ministerio, hermano, cuando yo vine acá, varios, ay hermano, mire, ese hermano es aquí, ese hermano es allá, ese hermano es acá, y otro me sentaba, mire, ¿sabe qué, hermana? Esa hermana es allá, esa hermana tiene esto, esa hermana tiene lo otro, y allá, mire, esa hermana es así. Entonces, hermano, yo, ¿sabe qué decía? No me importa, no quiero dejarme contaminar mi mente con lo que me digan. Yo quiero conocer a los hermanos y yo quiero tener un juicio de ellos. Yo no me quiero, mire, hermanos, peleé con eso los primeros días. Y yo solo escuchaba, de veras, hermano. Sí, hermano, está bien. Pero dentro de mi mente, dentro de mi corazón, yo decía, no me voy a dejar contaminar. No voy a formar un concepto de una persona solo por lo que me digan. Quiero sentarme, hablar con ellos, conocerla, platicar con ellos, a ver qué tal. Y entonces que el Señor me ayude a determinar qué tipo de persona es. Hermano, pero imagínese dejándome llevar por lo que me dijera. No puedo, no podemos hacer eso, hermano. Mire, nosotros como hijos de Dios, yo diría, no podemos andar repitiendo lo que otros repiten, hermano. No podemos andar compartiendo en las redes sociales información que no sabemos si es cierta o no, hermano. O dándole me gusta a una información que aquel lo descubrieron en un fraude y nosotros ni conocemos esa página y le gusta. ¿Y por qué le da le gusta? ¿Ya sabe usted que eso es cierto? No, hermano. No, de ninguna manera. Si llegan donde usted a decirle, fíjate que aquella hermanita anda con este, anda con el otro, hermano, y usted empieza a divulgar eso sin saber. No, hermano, hay que ser justos. Hay que ser justos. Entonces, la sabiduría de Dios imparte en nosotros, hermano, justicia. Mire, hablando un poquito más de Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 27. Mire, en sus inicios, solo entrando al reino, y le llevan este clavo a Salomón, hermano. Como que quien dice, lo vamos a examinar para ver si es cierto que lo llenaron de sabiduría. Dice ahí, hermano, Primera de Reyes 3:27, que entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. Mire, temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Que el Señor nos permita, hermano, primeramente a mí,
como pastor, y a mi amada como mi ayuda idónea, hermano, a que tengamos justos juicios, que no vayamos a disciplinar a alguien injustamente, hermano, solo porque aquella dijo, solo porque la otra se inventó esto, porque el otro se inventó esto. Venga, está en disciplina, 5 años de disciplina, hermano, y tal vez no es cierto. Mire, para juzgar necesitamos sabiduría, hermano. Que el Señor nos llene de sabiduría. Este hombre, hermano, le presentan el caso. Usted ha leído esa historia, aquellas 2 mujeres que de noche ahí, hermano, un accidente pasó y una de ellas mató a su bebé. Y vino de noche y cambió su bebé de la otra y lo pasó a la cama, hermano. Y empezaron aquel lío. Y se lo llevan allá a Salomón. Mira, Salomón, ese es mi hijo, pero esta mujer dice que es de ella. Y la otra decía, no, ese es mío. El que se murió es el de ella, hermano. Y empezaron un dime que te diré. Y Salomón, mire, una decisión salomónica ahí, hermano. Él dijo, tráiganme la espada. ¿Qué es la espada, hermano? ¿Qué es la espada? Si queremos dar buenos juicios, llenémonos de la palabra del Señor. Tráiganme la espada. Entonces dice, voy a partir a este niño, le voy a dar la mitad a ella y la mitad al otro. Y lo agarró, hermano. Y cuando lo iba a partir, una de ellas dijo, no lo mates, dáselo a ella, que se quede con ella. Entonces él dijo, esta es la mamá. Mire, hermano, él tuvo sabiduría para resolver con justicia un caso que sin sabiduría, hermano, quizás no se hubiera resuelto. Pero ese hombre, cuando miró el clamor de aquella mujer, él dijo, esta es la verdadera madre. Está dispuesta a perder a su hijo, pero que no lo maten. Está dispuesta a que le quiten a su hijo, pero que no lo maten. Entonces ella dijo, no, sí, está bien, désenlo a ella, pero no lo maten. Entonces él pudo determinar, esta es la verdadera mamá. Y la otra no dijo nada. Más bien la otra haber dicho, sí, está bien, mátenlo, para que las 2 nos quedemos sin nada. Entonces ahí pudo determinar, hermano, utilizó la sabiduría divina para poder, hermano, dar un juicio correcto. Necesitamos la sabiduría de Dios para dar, hermano, para ser justos y no injustos, hermano. Ser equitativos, ser moderados. Ahí hay que hacer una examinación a cada caso, hermano, y resolverlo, pero de manera justa. Entonces, en ese punto sería ahí, hermano, que ser tolerantes nos hace actuar justamente. Aquí solo le voy a poner, actuamos justamente. Mire, justamente. Después de tolerantes, dice, hermano, que también esa sabiduría, ahí dice, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, tolerante, pero después dice que es complaciente. Y como le digo, en nuestro idioma esa palabrita como que este es complaciente, ¿va? Este a todo le dice que sí. En el buen entender, este es fácil, ¿va? O esta es fácil. Pero hermano, cuando buscamos esto en el diccionario es diferente. Mire que dice que es alguien dispuesto a la obediencia. Mire lo que nos dota la sabiduría de Dios, hermano. Yo he entendido muchas cosas, hermano, en esto que estudiando estos temas. He entendido que, ¿sabe qué? En resumen, lo que he sacado de esto es que si somos llenos de todas estas cosas, qué facilito es la vida cristiana, hermano. Hermano, no sé si me di a entender, pero mire, siendo llenos de todos estos temas que hemos estado viendo ahorita, ¿sabe a qué nos lleva? Hermano, que la vida en Dios ya no fuimos. El que hace Él, lo que hace nosotros, hermano, es llenarnos de todo lo bueno para que nosotros le obedezcamos. Pero estando vacíos, hermano, eso es como querer arrancar un carro sin gasolina, hermano. No se puede.
para obedecer a Dios necesitamos estar llenos de toda cosa buena. Eso dice en Hebreos 13:21 por ahí, que de ahí nació todos estos temas, Hebreos 13:21. Pero mire, dice que es alguien que está dispuesto a obedecer. La llenura de esa sabiduría que viene de Dios, hermano, nos lleva a ser obedientes. Dice que nos lleva a ser, mire esa palabrita, dóciles. Dóciles, hermano. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es así como el barro en las manos del alfarero, dócil. Él lo hace como él quiere. Uno que se dedica a hacer ahí esas cuestiones de barro, hermano, él agarra y no hace ningún esfuerzo. Más bien tiene que tener una delicadeza en sus manos para darle forma a lo que él quiere hacer. Entonces, ser dóciles, hermano, es que nosotros nos vamos a dejar formar. Pero a veces, déjenme y aguánteme esto, a veces somos tan llenos de sabiduría que nadie me puede corregir. A mí nadie me puede decir cómo hacer las cosas. Yo las voy a hacer como yo sé. Eso es actuar en contra de la sabiduría. Hermano, el que está lleno de sabiduría siempre está anhelando aprender más, a ser formado. Fíjese que dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Pero cuando usted sigue leyendo ese capítulo, hermano, nos damos cuenta que Jesús tenía un hambre de ser formado. Tremendo, hermano. Sí, él estaba lleno de sabiduría. Mire, el versículo 40 me explica que él crecía en sabiduría, pero cuando usted sigue leyendo, nos damos cuenta que él tenía hambre de ser formado. Hermano, y llegó al templo ahí con sus padres, dice, hermano, y estuvo ahí no sé cuánto tiempo, pero no le bastó. Se quedó todavía en el templo, hermano, escuchando las enseñanzas de Dios. Hermano, estar llenos de sabiduría nos va a abrir un apetito. Nos va a abrir un apetito por querer saber más de Dios, por querer conocer más de Dios, hermano. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de todas estas cosas que hemos visto, pero mire, lleno de sabiduría es que nos da una actitud, hermano, de humildad. Es que qué terrible es cuando ya creemos que ya lo sabemos todo, hermano, y que no hay nadie que nos pueda enseñar nada a nosotros. No, hombre, no, hermano. Es reconocer que otros nos llevan kilómetros de kilómetros a nosotros y que tenemos que aprender de ellos. Aquí al inicio trajimos a unos hermanos de profética, hermano. Yo en profética me confieso delante de usted que quiero prepararme más en esa área. Ahí estaba hablando con los hermanos, con los vasos que el Señor utiliza. Necesito prepararme porque hermano, esto va a ir creciendo, y si crece en desorden, ay, hermano, mejor le estoy pidiendo al Señor, no, pues si todavía no estoy preparado para tomar al 100 esa área, pues voy a buscar prepararme más, pero hermano, necesito desarrollarme en esa área. Tengo ese deseo. Pero imagínense, aquí nadie va a venir, aquí yo soy el pastor y aquí nadie me va a venir a decir cómo hacer las cosas. No, hermano, hay gente que lleva mucho mayor recorrido que yo. Yo reconozco en algunos hermanos que me llevan ahí kilómetros de ventaja. Pero mire, Jesús dice que él se quedó en el templo. Y ahí más abajito está aquel versículo famoso que dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Hay una necesidad de ser formado, hermano. Y en el versículo 51 creo que dice que después de que salió del templo, dice que él se fue a su casa y continuó sujetos a sus padres. ¿Sabe lo que da la sabiduría también? Es que, hermano, siempre vamos a reconocer paternidad. Yo no estoy de acuerdo con aquellos. Yo he escuchado a algunos que dicen, hermano, el Señor ya me hizo crecer tanto, pero tanto,
Me ha bendecido tanto el Señor que ya no necesito que me cubra nadie. Ya no quiero cobertura. Hermano, y yo digo, Dios santo, es que la iglesia ya creció tanto. Ya la iglesia tiene ya sus bases tan sólidas que ya no necesito que el apóstol Germán me cubra. Imagínense un mensaje de eso yo aquí, hermano. Se terminó la sabiduría, hermano. Se terminó la sabiduría. Yo creo que siempre vamos a reconocer autoridad. La sabiduría, yo así le puse a este punto, hermano, siempre nos lleva a reconocer autoridad. Y como reconocemos autoridad, no anoté ahí, ¿verdad? Es complaciente, dice, después de tolerante, es complaciente. Pero esto es, hermano, que nos induce a dejarnos formar. Bueno, ahí me fui un poco mal, pero así vamos a dejarlo por tiempo, hermano. Mire, nos lleva a dejarnos formar. Hay un anhelo en nosotros de ser formados. Hay un anhelo en nosotros de ir creciendo espiritualmente, hermano. Eso te genera la sabiduría. ¿Qué más? Sigamos avanzando porque son 8, hermano, y apenas llevo 4, Dios santo. Bueno, dice que la sabiduría también es llena de misericordia. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo sí me entiendo yo solo, hermano. Pero no sé si usted sí me está entendiendo. Pero mire, lleno de misericordia. Mire lo que provoca la sabiduría en nosotros. Ser seres pacíficos, ser seres tolerantes en el buen sentido de la palabra, ser seres compacientes. Y ahora me dice, hermano, que nosotros los que estamos llenos de sabiduría, dice que, hermano, eso es como no olvidarnos de nuestros orígenes. ¿Sabe basado en qué se lo digo? En 2 de Samuel capítulo 9 verso 1, búsquelo ahí. Ahí está, hermano, algo que quiero decirle, pero vamos a hablar de llenos de misericordia. Esa palabra es bonita, hermano. Misericordia. La sabiduría nos hace a que nosotros seamos seres llenos de misericordia. Dice en 2 Samuel 9:1, dijo David, un hombre lleno de sabiduría, dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Mire esto, hermano, por amor de Jonatán. Entonces yo aquí, hermano, basándome en ese versículo, dijo David: quiero hacer misericordia. Yo quiero compadecerme de alguien que necesita. Hermano, como hijos de Dios, llenos de sabiduría, tenemos que entender que hay gente que necesita de nosotros, hermano. Mire, tanto espiritualmente como materialmente. Tanto así, déjeme meter un comercial, que ya vamos a habilitar el área de Buen Samaritano. Ya este mes arrancamos, ya tenemos ahí los hermanos listos que nos van a ayudar en esa área. Vamos a empezar a recolectar víveres, hermano, para ayudar a los que necesitan. Porque una iglesia llena de sabiduría, lo primero que tiene que activar, hermano, es esas áreas de ayuda humanitaria, y lo vamos a hacer. Así es que prepárese, ahí disponga su corazón, porque si usted está lleno de sabiduría, usted va a tener ese corazón de traer algo, hermano, para aquella familia que no tiene que comer. Dele un aplauso al Señor. Aquellos que necesitan, hermano, aquellos que necesitan, tenemos que ser una iglesia que da, hermano. Entonces David, él dice: ¿hay alguien en la casa de Saúl en quien yo haga misericordia? Hermano, ¿y cómo estaba David ahí? Ya era el rey de Israel. Ya era un hombre de renombre. Ya era un hombre que estaba en un estatus social, pero, hermano, de lo mejor. Pero muchas veces, hermano, cuando el Señor nos levanta, nos olvidamos de dónde hemos salido. Ya no le hablamos a aquella gente que hermano, que estuvo con nosotros en los malos momentos. Porque ¿sabe cuándo Jonatán le mostró fidelidad a David?
Cuando su padre lo quería matar, mire, Jonatán dijo: yo te voy a cubrir, yo voy a impedir que mi padre te mate. Hermano, en un momento difícil, ahí vino Jonatán y le extendió la mano, lo ayudó. Pero cuando este hombre ya era el rey de Israel, cuando este hombre ya estaba en lo más alto, él no se olvidó de ese favor. Y es que, hermano, mire, perdóneme, pero a veces nosotros los seres humanos somos tan malos, hermano, que aquellos que nos han extendido la mano y ahora que nosotros estamos en una condición de poder ayudarle, no lo hacemos. No, hermano, yo creo que ahí es falta de sabiduría. Que el Señor nos ayude a estar llenos de sabiduría para que nosotros nos acordemos, hermano, que el Señor refresque nuestra memoria. Qué personas cuando nosotros estuvimos mal nos extendieron la mano, nos ayudaron, y quizás ahora el Señor ya nos tiene en una mejor posición y podemos nosotros, hermano, de alguna forma ir y hermano, recordar esos favores que nos hicieron. Que el Señor nos llene de sabiduría para que nosotros podamos hacer el bien, hermano. Para que nosotros podamos hacer el bien. Dice ahí que David preguntó: quiero hacer misericordia, yo quiero hacer misericordia. Y lo logró, hermano. Usted conoce la historia ahí de Mefiboset. Estando en una tierra sin pastos, eso quiere decir lo de Bar, una tierra desierta, una tierra que no había pastos, no había que comer. De allá lo sacaron y lo sentaron a la mesa del rey. Le hicieron misericordia a alguien necesitado, hermano. Si se encuentra uno de esos niñitos que andan en la calle, hermano, mire, el Señor ahí me ha estado trabajando a mí con eso, fíjese. Démosle algo bueno a esos niños, hermano. Algo que ellos tal vez nunca se han comido, hermano. Nunca han tenido la oportunidad de comerse un buen pollo campero ahí. Nunca han tenido la oportunidad. Démosle la oportunidad de que esos niños se coman algo bueno algún momento, hermano. Y decirle: mira, quizás no sea mucho, pero yo sé que esto te va a ayudar. Hermano, ayudemos. Misericordia. Que el Señor nos llene de sabiduría para que tengamos misericordia. Esa palabra misericordia es, hermano, no se la leí, ¿verdad? Esa palabra misericordia es compasión, ya sea una compasión humana o divina, pero ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de nosotros, ser compasivos, hermano. Ahora, a las 8:40, a las 7:40 comenzamos, ¿verdad? Tengo exactamente 10 minutitos. Santiago, siempre ahí en Santiago 3:17 también dice, hermano, que aparte de ser llena de misericordia, también trae buenos frutos. Mire, esa sabiduría que viene de Dios trae buenos frutos, hermano. Y por la forma en que está escrita, dice que es complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos. Quiere decir que también es llena de buenos frutos. Vamos a ponerle aquí: llena de buenos frutos. Entonces, otra cualidad que tiene la sabiduría de Dios es que trae buenos frutos. Y esa palabra frutos, hermano, quiere decir que, mire, es literalmente el fruto de los árboles, de los campos de la tierra. Es aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Frutos. Y sabe que la iglesia no somos una organización. Sabe que la iglesia es un organismo vivo. Entonces, por ende, la iglesia tiene que dar frutos, hermano. O sea, el Señor dice: yo no vine a buscar dones. Bueno, no dice así la palabra, pero déjeme darle el sentido así. Yo no vine a buscar dones. Yo no vine a buscar cuántos dones tienes tú. Dice la Biblia: yo vine a buscar frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nosotros sabemos si un palo de naranja, hermano, tiene naranjas dulces o naranjas agrias? ¿Cuándo da el fruto? Ahí damos cuenta que el fruto es bueno o es malo. Entonces, una cualidad de estar llenos de sabiduría es que nosotros vamos a dar buenos frutos, hermano, porque la Biblia me habla que también hay frutos malos.
Y eso es tremendo, hermano. Ahí la pastora Lisney, que va a estar aquí el sábado, mire, una vez dio una enseñanza que a mí me marcó, hermano. Ella dice, la iglesia es una buena tierra. Amén, hermano, la iglesia es una buena tierra. Pero dice, si a esa tierra buena llega una mala semilla, ¿qué fruto va a haber? Un mal fruto. ¿Por qué? Porque es buena tierra y la semilla que caiga en esa tierra va a producir, hermano. Ahora, ¿y si esa semilla era mala? ¿Qué va a dar? Malos frutos. Entonces también la semilla tiene que ver. Y fíjese que yo encuentro en la palabra, hermano, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, verso 17, dice, así todo árbol bueno da frutos buenos. Pero mire, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces llevemos ahí el hilito, llevemos el hilo, hermano. La sabiduría de Dios produce buenos frutos. Pero para dar buenos frutos hay que ser buenos árboles. Para dar buenos frutos hay que ser buenos árboles. ¿Y cómo usted y yo somos buenos árboles? ¿Se le ocurre algo? ¿Se le viene algo a la mente? Hablemos un poquito. ¿Se le viene algo a la mente? Hermana Jessica, una buena semilla. Amén. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Hermano, la semilla, la buena semilla es la palabra del Señor. La buena semilla es la palabra del Señor. Pero mire, ¿no se recuerda lo que dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo, uno, en consejo de malo. Porque si anda en consejo de malo, ¿qué semilla está recibiendo? Una mala semilla. Esa semilla está cayendo en esa buena tierra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, no ha estado en malos lugares, no ha recibido esa mala semilla, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. La palabra es buena semilla. Ese árbol está siendo plantado, hermano, en una buena tierra, pero esa semilla que recibe es la palabra del Señor. Y sigue diciendo, hermano, y luego hace la comparación: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y habla de fruto, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, la sabiduría produce buenos frutos. Los buenos frutos son producidos por un buen árbol. Y para ser un buen árbol hay que recibir la palabra del Señor y hay que recibir, hermano, el rocío del cielo. Porque es alguien que está plantado junto a las corrientes de agua. Y el agua es la palabra, hermano. Por eso le dije al inicio, me alegra mi corazón ver que la asistencia este miércoles ya es mejor. Y yo quiero que esto vaya en ascenso. ¿Sabe por qué? Porque de aquí depende que nosotros estemos bien discipulados, hermano. Y entonces nuestra mentalidad espiritual va a ir despertando a nuevas cosas. Y eso nos va a hacer crecer sanamente. Yo no, hermano, sinceramente se lo digo, yo no quiero una iglesia numerosa solo porque numerosa. No, hombre, hermano. Yo quisiera que fuéramos creciendo en orden, bien discipulados, hermano, bien enseñados, y que tengamos un orden, un crecimiento sano, un crecimiento en orden. Que todos vayamos, hermano, mire ahí, agarraditos de la mano, avanzando, hasta que lleguemos a una estatura perfecta. ¿Qué va a pasar con los que vienen entrando? Usted ya va a tener la capacidad de discipularlos a ellos. Esto funciona así, hermano. Esto funciona así. Nos estamos preparando para luego ayudar a otros a que crezcan en el Señor. Pero por eso necesitamos estar firmemente plantados junto a las corrientes de agua.
ahí entonces vamos a ser buenos árboles y vamos a dar buenos frutos. Ahora, Dios santo, me faltan dos, hermano. Dice que también eran buenos frutos y también es imparcial. Mire, también la sabiduría que viene de lo alto es imparcial. Y esa palabra imparcial quiere decir, hermano, cuando lo busco en el diccionario, es no ser separado, es sin incertidumbre. Mire qué bonito, hermano, sin incertidumbre. Dice que es alguien que, hermano, es alguien que no tiene indecisiones. O sea, cuando yo veo esto, hermano, es alguien que está firme, bien definido. No hay incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre, hermano? Es ¿será o no será? Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Entonces, existe esa duda, existe esa, hermano, ese sí o no. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, lo que hace en nosotros es que nos da determinación, hermano. Aquí le puse yo, nos da determinación. La sabiduría que viene de Dios nos hace estar estable. Y por ahí, hermano, Santiago 1:8, tal vez lo ponen ahí en la pantalla para ir avanzando. Por ejemplo, ese versículo dice: siendo hombres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. Mire, mire, hermano, alguien falto de sabiduría es inestable. Es inestable, duda bastante, hermano, hoy sí, mañana no. Y cuando lee los versículos anteriores a ese, dice que cuando nosotros pidamos, yo creo, hermano, no sé si estoy seguro, pero parece que unos versículos habla de que nosotros pidamos la sabiduría. No sé si es ese, hermano, el 1:6. Si lo tienen aquí, Biblia en mano, nadie. Creo que ese mismo capítulo nos habla que cuando nosotros, si alguien no tiene sabiduría, que la pida a Dios. No sé si es ese mismo, si no, me perdona. Ese es, ¿verdad? Ese capítulo. Mire de dónde viene eso entonces. Mire de dónde viene eso. Dice el 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, si alguno, ahí está, miren en la pantalla, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a algunos. ¿Cómo dice ahí? Da a todos. ¿Y cómo lo da? Escasamente. Hermano, da abundantemente. Y ahí con lástima. No, sin lástima, sin reproche. Y dice, hermano, y le será dada. Pero siga leyendo, dice, pero cuando pidan, pida con fe, pida sin dudar. Eso es, hermano, pida con determinación. Porque si pedimos dudando, dice la Biblia ahí, entonces llegamos al versículo 8 que dice, entonces es como aquel hombre, hermano, que inconsistente en sus caminos. Mire cómo es la palabra del Señor. Si alguien está falto de sabiduría, pídala, pero pida con fe, porque si la pida con fe, será dada abundantemente y sin reproche. Otras versiones dice, sin medida. O sea, no por gotitas, hermanos, no, derramar la sabiduría en nosotros, la sabiduría que viene de Dios. Y eso nos va a dar a nosotros determinación. Y el último que nos queda ahí es que esa sabiduría también es sin hipocresía. Sin hipocresía. Yo creo que esto, hermano, no vamos a necesitar mucho explicarlo. ¿Qué es algo sin hipocresía? El Señor decía, por ejemplo, cuidaos de la levadura de los fariseos, porque ellos dicen una cosa, hablan una cosa, pero hacen otra.
Ellos son sepulcros blanqueados, por dentro bien pintaditos, por fuera bien presentables. Esos sepulcros que por fuera están blanquitos, pero hermano, bien cuidaditos, pero adentro hay corrupción. Hay un difunto ahí, hermano, hay un cuerpo en descomposición ahí, pero por fuera esos sepulcros están blanqueaditos. Entonces el mensaje es claro, hermano. Hipocresía es aparentar una cosa, pero ser otra cosa. Decir soy así, 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 y hermano, y en verdad no somos así. Hipocresía. ¿Sabe a qué me lleva la sabiduría también? Entonces, por este punto es que, mire, aquí le puse yo, nos da transparencia, hermano. Nos da transparencia. Hermano, ¿qué hace la transparencia? Por ejemplo, mire este vaso. Este vaso es transparente. Podemos ver qué hay allá adentro. Si yo le echo una Coca-Cola a este vaso, ¿qué color va a tomar? Negro. Bueno, si le echo una Pepsi, hermano, a este vaso. Es que el hermano me está reclamando aquí. No diga esas malas palabras, hermano. Es que él trabaja en la Pepsi, hermano. Él trabaja en la Pepsi, por eso es que está aquí con conflictos de intereses este hermano. Mire. Está bueno, hermano. Es bueno reírnos. Mire, entonces, la transparencia nos deja ver lo que hay dentro de nosotros. La transparencia no oculta lo que está dentro de nosotros. Así como este vasito, nosotros podemos decir, ese vasito tiene agua, pero si tiene Pepsi, como dice el hermano, entonces, hermano, eso vamos a ver. Entonces, mire, la sabiduría nos hace a nosotros sin hipocresía. Lo que nosotros aparentamos, eso somos. Lo que nosotros expresamos externamente, eso es lo que hay internamente. Hermano, un resumen de la enseñanza. Comenzamos diciendo que hay una sabiduría que no viene de Dios. Hay una sabiduría que es terrenal, natural y diabólica. Y déjeme decirle eso, no es que sean tres tipos de sabiduría, no, es una sabiduría con esos diferentes efectos: natural, terrenal y diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto, y no es que sean 8 sabidurías tampoco, no, es una sabiduría que produce en nosotros, como es pura, produce paciencia, hombres pacíficos, hombres tolerantes, que actuamos justamente, complacientes, que nos dejamos formar, hermano. Aquí me faltaron estos dos, ¿verdad? Déjenme ponerlos ahí para que quede completa la enseñanza. Hablamos de llenos de misericordia, que llenos de misericordia, hermano. Déjenme ver qué le puse aquí para no. Está tolerantes, está complaciente. Déjeme ver acá, llenos de misericordia, hermano. Esto yo le puse acá, nos recuerda al necesitado. No nos olvidamos del necesitado, nos recuerda al necesitado. No nos olvidamos, así como David, hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia. Hermano, la sabiduría nos lleva a actuar con misericordia. Y esto de llenos de frutos, esto es, hermano, que la sabiduría siempre nos va a conducir a las aguas. Nos conduce a las aguas. ¿Por qué? Porque en las aguas, entonces, los árboles que están junto a las aguas son buenos árboles, y los buenos árboles producen buenos frutos, y la sabiduría está llena de buenos frutos. Después, hermano, nos hace
mire, imparciales. ¿Qué es eso? Nos da determinación. Y por último vimos que la sabiduría que viene de Dios nos hace a nosotros sin hipocresía. Eso es transparencia. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Mire, que el Señor nos ayude a estar llenos. Esta es la llenura número 6 que vemos, hermano. Nos hace falta una todavía. Y yo creo que le hemos extraído bastantes cosas importantes a estos temas. Oremos, pidámosle al Señor estas llenuras para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre tu palabra trae algo nuevo a nosotros. Y hoy creemos, Señor, que nosotros como iglesia necesitamos esta llenura. Así como las otras 5 que hemos impartido, Señor, en los miércoles anteriores, rogamos que también esta llenura esté en nosotros. Queremos ser una iglesia llena de sabiduría, pero rechazamos esa sabiduría terrenal, natural y diabólica. No queremos esa sabiduría, no nos importa esa sabiduría. La sabiduría que nosotros queremos es esa sabiduría que primeramente es pura, tiene esa pureza, no ha sido mezclada, es una sabiduría que no ha sido trastocada. Esa es una sabiduría que viene directamente de la mano de Dios para nuestras vidas. Y entonces seremos personas pacíficas que vamos a edificar, vamos a construir familias, vamos a construir aún casas, Señor, vamos a construir amistades, vamos a construir, Señor, relaciones, pero relaciones, Señor, aprobadas por ti. En el nombre de Jesús, danos esa tolerancia que para actuar justamente, Señor, danos esa complacencia para dejarnos formar, darnos esos llenos de misericordia para que nosotros siempre podamos extender la mano al necesitado, esos buenos frutos para que siempre haya esa necesidad de ir a las aguas. Señor, danos esa imparcialidad para ser determinados y lo último, sin hipocresía. Ayúdanos a ser transparentes en el nombre de Jesús, a llenarnos de ti y que eso mostremos a los demás. Padre, que esta palabra quede en cada uno de nuestros corazones y que nos ayude en el nombre de Jesús a estar llenos de sabiduría. Padre, lleva a tu pueblo con bien, ahí cuida a cada una de las familias aquí representadas, llévalas con paz y bendición y que podamos, Señor, estar aquí nuevamente el día viernes para seguirnos nutriendo de tu bendita palabra en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.